escapé, es mi fiesta con Dios. Buen día, familia de Dios. De veras que es un gozo escuchar el proceso en el que cada uno estamos viniendo a entender por vivencia lo que nos ha sido dado. Y obviamente es un proceso en el cual se está cumpliendo lo que Dios nos ha declarado cuando dice: no te conformes, esto es Romanos capítulo 12, no te conformes a este mundo, lo cual quiere decir, no te adaptes, no te ajustes, no seas como las cosas son en el mundo que te rodea, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El asunto, como hemos estado recibiendo, es que cada uno de nosotros ha tenido una formación humana, ¿no? Una formación que ha construido un entendimiento resultante de las enseñanzas que hemos creído, porque toda enseñanza no fructifica si es rechazada. Entonces, es tan sencillo como cuando te enseñaron el abecedario o te enseñaron los colores o te enseñaron lo que haya sido, que hoy tú dices es que esto es así. Eso es una creencia, ¿te das cuenta? Y el conjunto de todo eso se llama el raciocinio. Es cómo entendemos las cosas y las procesamos está basado en ese entendimiento que estaba adecuado a la naturaleza y a la vivencia humana. Ahora, seguimos en la Tierra, el planeta, pero Jesús declara de nosotros en su conversación con Abba y dice: Padre, ellos eran del mundo, pero ya no son del mundo. Y no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y entonces Jesús procede en Juan 17 a hablar del objetivo divino, ¿no? Que cada uno de nosotros vengamos a la misma vivencia que disfrutan Jesús, Abba y el Espíritu Santo, que es comunión, ser uno. Pero Jesús empieza toda esta plática con el Padre, que es un convenio de provisión para nosotros, y lo empieza diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, esto es lo que está sucediendo en nuestras vidas y es maravilloso poder participar en ello, viviéndolo cada uno de nosotros y también verlo sucediendo en cada vida que escucha lo que Dios habla a su corazón y vive fe, le toma la palabra de Dios y empieza a ver cómo eso se cumple en su vivencia diaria. Pero una palabra muy importante de consejo es: nunca fragues lo que estás empezando a entender. Si entendemos por fraguar es cuando, por ejemplo, en las construcciones, ¿no? Se hace una mezcla líquida de concreto y está líquida y se puede formar mientras está líquida, pero se hace dura y ya no cambia, ¿no? Y muchas veces estamos tratando de llegar a conclusiones cuando estamos en el proceso de ser renovados, ¿sí? Y eso obviamente resulta en
en por lo menos una comprensión incompleta, pero en muchísimas ocasiones resulta en un error que luego propagamos hasta que se demuestra que no era así, y entonces vamos, como explicaba Sol, ¿no?, a otra confrontación donde Dios tiene que traer verdad otra vez para confrontar lo que creemos que es, pero que no es verdad. Eso es un engaño. Y entonces el proceso de renovar nuestro entendimiento puede continuar. Entonces es muy importante que todos entendamos, estamos en un proceso de ser traídos a la plenitud de Cristo y por lo tanto abiertos, esta es la manera correcta, es estar abiertos a que Dios continúe renovando tu entendimiento y es mucho mejor poder expresarlo, por ejemplo, diciendo, estoy aprendiendo esto, hasta aquí voy, pero no fraguar. ¿Sí me entienden ahora? No concluir, porque en el momento en que tú le das conclusión a algo, te has cerrado a que se te enseñe más. Y eso crea un problema para el Espíritu Santo, que es el responsable de guiarte a toda la verdad, no a una parte de la verdad, sino a toda la verdad. Y son cosas que vamos aprendiendo. Yo puedo reírme de mi proceso porque este era un asunto que me pasaba, ¿no? Ya entendí, ahora ya sé. Y solo estaba empezando a entender, empezando a ver algo, pero le añades las cosas que tú crees que ya sabes y luego creas una conclusión de la que te prendes, otra vez creyendo, pero ese creer no está purificado, no está completo, porque no se trataba de que llegaras a una conclusión, sino de que permitieras que Dios te guíe al total de la verdad. Esto que estoy compartiendo es un paréntesis a lo que hoy vamos a tratar, pero es importante porque todos estamos en este proceso y es mucho más fácil cuando permanecemos eh, dóciles, fluibles, moldeables, en lugar de fraguados, ¿no? Eh, Así que esto Dios pone en mi corazón para aportarlo a todas nuestras vidas, ¿no? Si, si has aceptado en tu corazón el propósito de Dios, que es no solamente hacerte nacer de nuevo, sino llevarte a la plenitud de Cristo. Entonces, desde el momento de tu nuevo nacimiento hasta que Dios diga, ya estás a la altura de Jesús, a la medida del varón perfecto, tenemos que mantenernos moldeables, ¿sí? Eso no crea inseguridad o incertidumbre, todo lo contrario. Lo que Dios ya te dio, ahí estás parado, abierto a que lo perfeccione, porque este es el proceso divino. La obra que Él inicia, Él la perfecciona, ¿sí? Pero si yo quiero que lo que inició, yo lo voy a declarar perfecto, entonces ya no permito el perfeccionamiento hasta que Dios confronte eso. Y es mucho más sencillo si no tengo que estar siendo traído a confrontaciones severas. La confrontación es un proceso que tiene que darse, pero es mucho más sencillo cuando estoy esperándolo y abierto a que Dios continúe mostrándome más y más de estas verdades que Él está introduciendo a nuestras vidas. Entonces, con eso dicho, vamos a dar gracias, ¿está bien? Por lo que Dios va a hablarnos hoy. Padre, estamos aquí para escucharte a ti. Es tu voz expresada en el Verbo divino que es Jesús, lo que habla vida
a nuestro corazón, lo que nos imparte la naturaleza divina y nos lleva al cumplimiento del pacto eterno, que es hacernos hijos semejantes a Jesús. Gracias porque tú estás en lo dicho, cumpliendo tu pacto y trayéndonos, como lo describes, que nuestra vida es como la luz de la aurora que se va perfeccionando hasta que el día es completo. Y así está nuestro asunto. Nos sacaste de tinieblas y resplandeció la aurora, pero no es para que nos quedemos en ese amanecer, sino para que seamos traídos a la plenitud del sol de justicia que Jesús es. Gracias porque hoy estás presente en cada uno de nosotros para servir esta mesa divina en donde el pan de vida nos es ministrado. Y con mansedumbre, en fe, te escuchamos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, ¿qué significa esta palabra, Cristo? Pues recuerda que que la renovación de nuestro entendimiento es precisamente el proceso de darnos el significado correcto de las palabras que Dios utiliza para impartirnos verdad. Entonces requerimos de que el Espíritu Santo nos muestre un significado que no es humano, que no lo vas a encontrar en los diccionarios humanos y ni en la investigación de las raíces de los lenguajes y el contexto histórico y todo el rollo que es posible por la investigación humana. No hay manera de llegar a la verdad por ese camino. Y yo soy testigo de eso, habiendo incursionado profundamente en esa tarea por muchísimos años. Pero estéril de la verdad divina hasta que en su misericordia Dios me permitió venir a un alto de todos esos esfuerzos y de toda esa vanidad de conocimiento. Y es vano no porque tú te enorgullezcas de ello necesariamente, aunque eso siempre ocurre, sino porque está vacío. Vano es un estado de pretensión, pero cuando ves adentro está vacío. Y la mejor manera para mí de explicarlo es cuando tú ves una nuez, ¿no? Muy grande la cáscara, parece que está llena de algo, pero la abres y no tiene nada. Eso es vanidad. Una aparente posesión de algo, pero que no está allí. Entonces, en lugar de la vanidad, Dios nos quiere dar la verdad, ¿sí? Y la diferencia de la verdad es que es eterna, infalible, inmutable. No hay manera de que cambie porque es sustentada por quien Dios es. Entonces, la palabra Cristo es una palabra que establece una función dada por Dios a la persona que es Jesús para cumplir un propósito en nuestras vidas. ¿Sí? Cristo habla de el ministerio, el propósito por el que Dios envió a su Hijo al mundo y todo lo relacionado a esas funciones. Y es muy importante que lo tengamos presente y que le permitamos a Dios darnos entendimiento aquí, porque precisamente cuando hablamos de que se nos ha dado la mente de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que entender ese contexto, porque Dios es siempre
perfecto en la selección de términos en los cuales nos expresa verdad. Si Dios hubiera dicho, les he dado la mente de Jesús, eso tendría un significado diferente a la mente de Cristo. Es la misma persona, pero en diferentes funciones, ¿sí? Porque Jesús es el nombre dado al Salvador del mundo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Pero Cristo añade esta dimensión de un propósito, de una función relacionada a nuestras vidas y a la de todo ser humano. Entonces, hemos visto en Gálatas capítulo 4, por ejemplo, que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo para que llamemos a Dios papá y tengamos una relación con Abba igual a la que Jesús tiene. Pero ahora estamos en el proceso de recibir y vivir la instalación y el perfeccionamiento de la mente de Cristo en nosotros. Porque así como Jesús vino a la tierra para cumplir un ministerio que sigue en efecto, ¿sí? El ministerio de Jesús no fue nada más venir y dar su vida en la cruz y resucitar y irse. No, no, no. El ministerio de Jesús está descrito en Lucas el capítulo 4 y es el ministerio de justicia. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y empieza el listado de todas las funciones que tienen que cumplirse en la vida de los seres humanos. Entonces, ese ministerio sigue en pie el día de hoy. Tú y yo estamos aquí siendo hijos de Dios por ese ministerio, porque Jesús lo está operando en nuestras vidas. Pero nuestro crecimiento como hijos requiere nuestra participación en el ministerio de Dios. Y entonces, ahora nos toca a nosotros venir a entendernos en esa participación. Y para eso requerimos la misma mente de Cristo. Y vamos a escuchar al Espíritu Santo hablarnos de esto en Filipenses el capítulo 2. ¿Sí? Y por supuesto, se trata de permitirle al Espíritu Santo alumbrar los ojos de tu entendimiento, no que uses el entendimiento humano. Si algo Dios empieza a hacer en ti con respecto a la mente de Cristo es que tienes que vivir el despojo personal, el autodespojo de la mente humana. Si no uses tu entendimiento, permítele a Dios darte revelación. Y aquí está esta escritura, Filipenses capítulo 2. Por favor, escucha, y yo te aconsejo que no leas o le prestes cuidado a los títulos que están puestos en las traducciones en la Biblia, porque la mayoría de ellos están errados, no son inspirados por el Espíritu Santo, son clasificaciones que personas han decidido que de esto está hablando la Biblia aquí, que el contenido textual se trata de ABC. Y eso muchas veces es un filtro que recibimos y le damos curso. Entonces, es un paréntesis, es un consejo. Permítele al Espíritu Santo siempre llevarte al texto de la Escritura para mostrarte la verdad que Él tiene preparada para ti en cada ocasión. Y ojalá que tu sensibilidad a ser guiado a la Escritura sea diaria, todo el tiempo, porque es la herramienta del Espíritu Santo para guiarte a verdad. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto,
Cada vez que hay un por tanto, un por qué o un... Este es un eslabón a lo que ya fue dicho anteriormente. Si hay alguna consolación en Cristo, ojo, aquí está este nombre, ¿verdad? ¿Por qué en Cristo? Recuerda que tú y yo ingresamos a Cristo el día que creímos. Fuimos bautizados en Él, esto es Romanos capítulo 6, para pasar por su muerte y tener libertad por muerte de la existencia humana. Y resucitamos en Cristo a una nueva existencia. Entonces tú y yo existimos allí, en el Espíritu. Y por eso el Espíritu Santo siempre habla de este término, en Cristo. Es donde existimos como hijos de Dios. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, no vamos a hablar de cada una de estas cosas el día de hoy, pero puedes ver que el conjunto de ellas está hablando de algo que está sucediendo hacia los demás, ¿cierto? Algo que tiene que comunicarse a los demás. Completad mi gozo, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto es, otra vez, Dios produciendo su corazón, su sentir en cada hijo, y entonces hay una manifestación de unidad producida por Dios. Versículo 3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y llegamos a la parte más importante de esto, pero quiero que veas de qué está hablando el Espíritu Santo. ¿Sí? Está hablando de nuestra participación individual hacia los demás. ¿De acuerdo? Esto es, esto es lo que sucede cuando creces en la semejanza de Jesús. La persona que está entrando a la vida divina requiere de una atención que Dios le llama al recién nacido, ¿sí? Que reciba, que sepa que es amado, que compruebe eh, la presencia de Dios en él o ella. O sea, todo es hacia la vivencia de esa persona. Pero crecer, si estás establecido ya en quién eres para Dios, en que Él vive en ti, ahora todo hijo divino es una fuente, ¿sí? Hace unas, bueno, creo que fueron 2 semanas en una reunión con hermanos, Dios nos dio esta frase: ¿para qué sirve una llave de agua o un grifo, ¿no? En tu casa? Pues para sacar agua, ¿no? Y si funciona, lo que esperas es que el agua ahí está, ¿no? Cuando tú dices, ¿dónde está el agua? Allí. Señalas a, a, a la llave o al grifo, como quiera que le llames, no sé qué otra, la válvula, en fin. Pero todos me entienden de qué estoy hablando, ¿no? Entonces te conduces a esa, ese aparato y lo abres, si es de tuerca o es de palanca o lo como sea, ¿y qué esperas que salga? Agua. Ahí está el agua, ¿sí? Y entonces, cuando tú piensas en Jesús, ¿qué es Él? Dador. En Él está la vida, ¿no? Él es el camino. ¿Te das cuenta? Es donde está lo que Dios te ha dado.
Pero ahora, si tú vas a ser su hermano, su hermana, hecho semejante a él, eso es lo que tú eres. Tú eres una fuente. Tú eres la persona en donde está Dios para manifestarse, para darse. La mente de Cristo es la mente ocupada en que las personas reciban, sepan y reciban lo que Dios les ha dado. Va de nuevo. La mente de Cristo es la mente ocupada en que las demás personas sepan y reciban lo que Dios les ha dado. Y por eso todo esto que hemos leído en Filipenses 2 lo muestra. Si hay una consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, te das cuenta, todo esto es dar, 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 dar. Entonces, versículo 5. Allá pues en vosotros, lo estoy leyendo en plural, si tú lo vas a vivir, personalízalo. Allá pues en mí. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mente de Cristo. ¿Sí? A Jesús le tocó algo que no se va a repetir y es aceptar vivir una escuela eh, muy fuerte. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos cuenta al respecto y dice que por cuanto los hijos participamos de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Y luego nos explica lo mismo que está diciendo el Espíritu Santo aquí. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que voluntariamente se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú y yo no vamos a ser llevados a dar nuestra vida en redención por otros. Eso está hecho. Pero sí, crecer en Jesús es ser llevados a dar nuestra vida para que otros tengan vida. No porque estamos comprando su redención, eso está comprado. Y no estoy hablando necesariamente de la existencia física y de ser sacrificados físicamente como muchos hermanos han sido en la historia de la familia divina. No, estoy hablando del el diario vivir. ¿Cuál es el propósito del diario vivir? El bebito recién nacido solamente puede pensar en que me den. Jesús no está pensando en que me den, sino en dar.
Y si tú estás en la edad de recién nacido y necesitas vivir este proceso que no puede sustituirse para corroborar que eres amado, que Dios vive en ti, que eres una nueva criatura. O sea, todo ese proceso del recién nacido, eso te toca vivirlo. Eso hay que respetarlo, ¿sí? Una vez que tienes eso en ti, tu crecimiento en quien eres como hijo de Dios ahora requiere que seas traído a entenderte en la naturaleza divina, y la naturaleza divina es dadora de vida y de todo a todos. Y ser hijo o hija de Dios creciendo en la semejanza de Jesús quiere decir tú eres una fuente. Y Jesús lo declaró. El que en mí cree será una fuente que salta para vida eterna. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, la identidad de Jesús en su función de Cristo es: yo voy a darlo todo para que ellos sean hechos hijos. Y esa mente de Cristo sigue funcionando, porque mira, Jesús vino, dio su vida, resucitó de entre los muertos y sigue ocupado en ti y en mí y en cada persona a quien Dios ama 24/7. Estás aquí. Por eso el Espíritu Santo dice que Él intercede por nosotros, ¿cuándo? De día y de noche. Pero, por favor, comprende que Jesús no se fue y te está viendo desde el cielo. Jesús está en ti. Si tú le has recibido en tu corazón, Él dice: si alguno abre su corazón, entraré a Él. Y es allí en tu corazón donde se va a forjar esta semejanza con Él. ¿Cómo? Uniéndote a Él, siendo parte de quien Él es. Entonces, fíjense lo asombroso de esto, ¿no? Vamos a verlo. Por quien somos ahora, un espíritu nuevo, nacido de Dios, lo cual quiere decir idéntico a Jesús, espíritu a espíritu, podemos unirnos a Él. ¿Para qué? Para que Él sea Cristo. Ser Cristo quiere decir que Él esté cumpliendo su función de traer a personas a vida, los que están en muerte, y de los que han nacido de nuevo, traerlos a qué? A semejanza con Él. Este es el camino de los hijos. No nada más ser sacados de la potestad del diablo y rescatados de los vicios o de las tragedias en las que estábamos y sacados de engaños de toda índole. Eso es maravilloso, eso es parte del paquete, pero eso no cumple el propósito de Dios todavía. Tú y yo descubrimos la gracia que se nos ha dado cuando empezamos a participar de quién Jesús es en nosotros. Y por eso personas que nos han precedido y han caminado este camino que Jesús es, como es Pablo, por ejemplo, dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué está haciendo Cristo? Cristo está haciendo Cristo. Cristo está funcionando en ejercer su ministerio desde Pablo. A donde Pablo llega, no soy yo, es Cristo en mí. Y esto es idéntico a Jesús, ¿te das cuenta? Porque Jesús a donde llega dice: no soy yo, el Padre que mora en mí.
Entonces, hay muchas cosas, muchos factores y piezas de esta verdad de que se nos ha dado y quiero diferenciar un poquito de los comentarios que hoy se hicieron, porque el Espíritu Santo no hace la declaración en la Escritura donde dice que ya poseemos, en otras palabras, que es como una imposición que la mente de Cristo se nos ha impuesto, no, se nos ha dado, ¿sí? Pero todo don tiene que ser recibido y todo acto de recibir inicia un proceso divino que tiene que ser habilitado en nosotros y todo proceso divino tiene dos grandes esferas de acción. Lo que Dios va a remover y lo que Dios va a perfeccionar en ti, ¿sí? Porque ninguno de nosotros somos un ente, un papelito en blanco, ¿no? ¿Te das cuenta? Nuestro inicio con Dios éramos un ser humano con un corazón engañoso y perverso. Y Dios tuvo que remover ese corazón, llevándolo a la cruz con Cristo y destruyéndolo, Romanos capítulo 6, para luego darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu que es nacido de él. Ahí están las dos grandes esferas, que es quitado y que es puesto. Y lo mismo con la mente de Cristo, ¿sí? La mente humana tiene que ser removida y me encantó cómo Dios lo está aclarando en los corazones de ustedes cuando entendemos. Es un proceso donde la verdad viene y confronta, y cuando yo acepto la verdad, Dios entonces me santifica, lo cual cumple las palabras de Jesús en Juan 17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, lo mismo con esta confrontación que hoy Dios trae, ¿no? La mente de Cristo me ubica en ser parte de Cristo, ser uno con Él, para participar en que el ministerio que sigue siendo de Jesús con las personas, tanto los que todavía no son hijos como los que ya lo son, se cumpla. Ese es el paso a dar, ¿sí? Porque de otra forma solamente vamos a estarlo viendo en cómo me beneficia esto. Y por supuesto te beneficia. O sea, en Jesús hay plenitud. Todo es sin medida, ¿no? La plenitud de Dios en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tú y yo estamos completos en él. Eso es Colosenses capítulo 1. Pero ahora vienes a esta parte. Bueno, magnífico. Qué bueno que eso está declarado. Lo quiero hecho realidad en mí. Aquí está cómo. Vienes a ser parte de Jesús. Vas a participar en sus funciones porque para eso habita Él en ti. Entonces vamos a caminar algunas cosas en relación a esta verdad. La mente de Cristo es la perspectiva de Jesús como el Verbo divino, el Hijo de Dios, que lo dio todo y está dando el día de hoy, porque Él vino a la tierra a cumplir una función que le tocaba hacer personalmente, nadie sino Él. Por eso se nos dice por el Espíritu Santo en Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
En eso Jesús es exclusivo. Pero eso que Él concretó con su muerte y resurrección, ahora tiene que ser ministrado a toda persona, sin excepción. Y ahí está ahora la mente de Cristo, ¿te das cuenta? Lo que está hecho está disponible, pero eso que está disponible tiene que ser comunicado. Y no es solamente la enunciación, ¿no? Ahí te va, ahora tú ve qué haces. No, 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 así no funciona. Por eso, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Y velo en tu propia vida. Jesús no dijo, ya te contaron lo que yo hice por ti. Ahí tú ves qué haces con eso. No, no, no. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si me abres la puerta de tu corazón, yo entro a ti. ¿Sí lo ves? Y yo en ti voy a estarte dando vida, porque para eso vengo, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, Jesús sigue funcionando como Cristo en nuestras vidas, garantizando que tú tengas lo que ha estado en el corazón de Dios darte, vida eterna. Si puedes ver eso, si le permites al Espíritu Santo mostrarte esta realidad de Jesús en ti y has aceptado el propósito eterno de Dios, que es no solamente hacerte hermano de Jesús, hijo de Dios, sino hacerte semejante, traerte a la plenitud que Jesús es. Entonces, aquí empieza tu caminar en crecer en su semejanza. Y no es un crecimiento paralelo. Por favor, no dejes que ese engaño te distraiga y te desvíe. No es un crecimiento paralelo. No es Jesús aquí, grandote, y tú aquí, chiquito, y algún día vas a llegar acá. No, no, no. Eso es un concepto humano y por lo tanto errado. Es esto. Es tú uniéndote en tu espíritu a Él para ser uno con Él. Entonces, fíjate lo hermoso de esto. Cuando tú te unes al Señor, 1 Corintios 6, está declarado, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Tu asunto, entonces, mi asunto, nuestro asunto como hijos, no es vivir con esta mentalidad de que, bueno, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Dios mío, ayúdame a hacer esto. Esa no es la mente correcta, ¿sí? Eso es seguir atorado en la autonomía humana, y esa mente humana no puede vivir comunión. La mente de Cristo actúa en lo que Jesús declaró. Todo lo que ustedes ven manifestado, palabras y obras, no soy yo el que lo está haciendo, sino el Padre que mora en mí. Ahora te toca a ti y a mí, nos toca vivir lo mismo, ¿sí? En toda nuestra existencia, en todas nuestras interacciones, si le permitimos a Dios traernos a vivir la mente de Cristo, vamos a vivir las obras del Padre.
Y resulta que para esto fuimos creados. Efesios capítulo 2, versículo 10, está esta declaración. Somos hechura suya, creados en Cristo, ahí está otra vez Cristo, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces trae esto a el día de hoy. Y para no distraernos, porque pueden haber eventos en lo que ocurrió antes de este momento que no hayan sido obra de Dios contigo ni la mente de Cristo. Vamos a caminar de aquí en adelante. Lo que sigue hoy en tu día está preparado por Dios. Vivencias divinas, porque Dios quiere poner sus palabras en tu corazón para que las hable tu boca, poner su sentir en tu corazón para que lo vivas con las personas que te rodean. Recuerda, la mente de Cristo no es dame, es dar. Se trata de que Dios obre y cumpla su voluntad en la vida de los demás. Entonces, esas vivencias son obras preparadas de antemano para que tú andes en ellas. Para eso fuiste creado. Y si lo personalizas, dice así, porque soy hechura suya. Y es mucho más hermoso cuando das gracias por eso a Abba y le dices, Padre, soy hechura tuya. Me creaste en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que yo ande en ellas. Y eso es tu enfoque, tu ubicación y tu práctica. Ahí estás completamente de acuerdo con el enfoque de Cristo. ¿Sí? A Jesús se le dio un cuerpo terrenal creado en el vientre de María para que se cumplieran las obras del Padre. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y a ti se te ha dado un nuevo espíritu hecho para vivir comunión, ser uno con Dios, para buenas obras, las cuales no son tus ideas de hacerle el bien a alguien, sino las obras preparadas de antemano para que andes en ellas. Y sea Dios en ti, sea Cristo en ti, haciendo las obras. ¿Lo ves? Entonces, tú y yo tenemos que ser habilitados en vivir esto. Y ahí están otra vez las dos grandes esferas de la obra de Dios. Instalar en ti y en mí la mente de Cristo es traernos a esta vivencia que Jesús demostró aquí en la tierra y sigue viviendo. En Jesús, toda función siempre fue el Padre que mora en mí haciendo sus obras, lo cual requiere un ejercicio interno muy diferente a lo de un ser humano. La mente humana es autónoma porque vive en maldición. Sola, la persona está sola, se tiene que valer por sí misma o valerse de otros para lograr fines o propósitos, los que sean. La mente divina opera en comunión, en uno. Nunca de otra forma. Entonces en Jesús la mente, el proceso mental es un proceso que funciona correctamente para la vivencia en comunión. Y él lo describe en Juan el capítulo 5. Él describe ese proceso mental. El Hijo
no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre le muestra, esto entonces hace el Hijo. ¿Te das cuenta? Entonces en Jesús su proceso mental para todo es, aquí está el diablo en el desierto. Padre, ¿de qué se trata esto? Se trata de esto. Y Jesús participa y lo vive. ¿Te das cuenta? Está un leproso. Padre, ¿de qué se trata esto? Se trata de sanarlo de esta manera. Y Jesús lo manifiesta y lo vive. Y el Padre hace sus obras. Eso es todo. No importa para dónde le des, eso es lo que está ocurriendo en la mente de Cristo. ¿Qué tiene preparado el Padre para participar en ello? Entonces es mucho más sencilla esta operación que la otra mente, que es un embrollo, ¿no? Tú y yo ahora tenemos que ser traídos por obra del Espíritu Santo a entendernos en este diseño, con esta provisión, con lo que Dios nos ha dado, aceptarlo en fe, que quiere decir para que Dios lo active en ti y te perfeccione en esto, porque la fe quiere decir que Dios lo va a hacer y Él nunca deja las cosas a medias. Lo que Él inicia lo perfecciona. Entonces, una vez que te ubicas allí y recibes esta verdad sobre tu existencia como hijo o hija de Dios, empieza el proceso de guiarte a permitir que Dios santifique en ti todo el razonamiento que no permite comunión. ¿Sí? Y quiero recordarte este asunto porque Jesús nunca habló de balde, ¿no? Cada palabra que salió de su boca es una expresión asombrosa de verdad que el Espíritu Santo va a ir mostrándote. Pero esta instrucción de busca primero el reino de Dios y su justicia es el mecanismo que nos toca aprender a vivir siempre. Sí, porque en Jesús no hay estorbos, no hay pensamientos que se oponen y argumentos y altivez de espíritu y toda esta cosa que nos pasa a nosotros en el proceso. Jesús esto opera limpiecito, todo el tiempo así, bonito. Él y el Padre son uno, caminan y se manifiesta a Dios y las obras del Padre se cumplen. ¡Pum! Vete a Génesis capítulo 1, ahí está el Padre, Jesús y el Espíritu Santo creando la tierra y el universo. Vete a los evangelios, ahí está el Padre, Jesús y el Espíritu Santo siendo uno, manifestando a Dios en la tierra. Ahora vente a ti. ¿Sí? Estás hecho exactamente para lo mismo, para que no seas tú, sino sea Dios en ti, hablando, dando vida. ¿Qué se opone? La otra mente. Mientras tu entendimiento funcione desde la plataforma autónoma y tú, yo, quien quiera de nosotros, esté insistiendo en traer esa provisión de la mente de Cristo a ese entendimiento, no vamos a caminar correctamente en permitirle a Cristo ser Cristo en ti. ¿Sí?
porque siempre se va a encontrar con ese filtro de, pero yo, cada vez que te salga el yo, esa es la mente incorrecta. Entonces, la buena noticia es tú no tienes que inventar un cómo. Para eso está Dios habitando en ti, para eso se te fue dado el Espíritu Santo. Y esto, como ya algunos de ustedes están entendiendo, no opera en tu poder, esto opera en el poder de Dios. Así que todo lo que te ha sido dado está hecho para que funcione en tu vida. Pero te toca a ti caminar en fe, permitiéndole a Dios cumplirlo. Y aquí están pasos prácticos. Estás recibiendo revelación. ¿Qué se hace con revelación? Se le toma la palabra a Dios. ¿Sí? Y para muchos, aquí es donde empieza el reto, ¿no? Porque la revelación está siendo dada, pero los argumentos están en su apogeo. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, ¿qué de esto? ¿Qué de aquello? Si tú quieres crecer, hazte un favor. Ven a claridad de que el entendimiento que alega no va a ser reformado, ni va a ser satisfecho. Y que Dios no te está diciendo que tú no entiendas, pero sí te está diciendo, es como el hombre viejo, ¿no? El hombre viejo tuvo que ser llevado a destrucción. No tiene remedio, no hay provisión excepto su destrucción, para que seas una nueva persona. Lo mismo con el entendimiento humano. No tiene lugar en las cosas divinas. Dios ya declaró, 1 Corintios 2, que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Eso es un no. Eso quiere decir, no hay para dónde. Segundo, Romanos capítulo 8. Los designios de la mente humana son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, si Dios me revela verdad y vienen preguntas, argumentos, si un argumento, no, para algunas personas argumentar es como ponerte a gritar, no. Es mucho más disfrazado que eso. Puede haber eso, ¿no? Pero el simple hecho de que haya un alegato en tu corazón, en tu entendimiento que diga, pero es que eso así o esto es que eso acá, eso es un argumento que está buscando desviarte del proceso de verdad. Porque lo único que corresponde ante la revelación es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esa es la instrucción de Dios. ¿Sí? Padre, me estás mostrando algo que tú me vas a hacer entender. Yo lo recibo porque tengo el testimonio de tu espíritu, que esto viene de ti. Eso es suficiente. Y todo esto que está levantándose aquí, lo someto a Cristo. Esa es la instrucción en 2 Corintios 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Cuando finalmente vienes a entender
que se trata de que Cristo viva en ti, todo, y aceptas. Eso es semejanza con Jesús, ¿sí? Acepta ser llevado allí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Soy creado para buenas obras, las cuales soy creado en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ande en ellas. Entonces aquí estoy, Padre. Habilítame. Bueno, ahora Dios va a ir a la raíz de todo lo que tú haces. ¿Y dónde está esa raíz? Pensamientos. Todo inicia con pensamientos. Ese es el génesis de los sentimientos, de las acciones, de todo. Todo se origina en un pensamiento. Muchos de nosotros estamos tratando de que Dios nos ayude porque ya traemos la cabeza hecho nudos, porque ya hicimos cosas, ya creamos situaciones y por supuesto Él está presente para ser fiel a ti, aunque tú no le seas fiel a Él. Eso es parte del trato. Pero su trabajo no es seguir desenredando madejas que nosotros enredamos. Su trabajo es arreglarnos desde la raíz de las cosas. Y entonces tenemos que ser traídos al origen de las cosas, a recibir pensamientos en lugar de generarlos autónomamente. Recuerda, Jesús, el Hijo, no puede hacer nada de sí mismo sino aquello que el Padre le muestra. El Hijo no puede pensar nada de sí mismo sino aquello que el Padre le muestra. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios, si tú estás dispuesto o dispuesta a permitirle a Dios habilitarte en la mente de Cristo, te va a enseñar a recibir qué pensar, no a pensar para luego estar buscando que Él cumpla lo que tú pensaste. ¿Sí? Y una vez que entras allí te das cuenta que es demasiado pretencioso y jactancioso creer que yo entiendo con mi capacidad a Dios, su propósito, su verdad. O sea, eso es absurdo. Pero Él sí está listo para darme entendimiento, para darme qué pensar. Ahí estoy viviendo comunión. Esto se va a lo más profundo de ti, ¿sí? Esto va al corazón de tu ser. Y Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, no hay absolutamente nada que impida que vivas lo que se te ha prometido, excepto que tú insistas o las razones que tú les des crédito, porque es lo que sucede, es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece. Toda esa mentalidad es opuesta a Dios y al propósito por el cual Él te llamó y declaró que eres su hijo o su hija. Entonces, la ruta fácil, porque Jesús prometió eso, ven a mí y yo te haré descansar, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. La ruta fácil es fe. Fe quiere decir Dios se compromete contigo. Tú le tomas la palabra.
Él cumple. Miren, en mi proceso personal, yo puedo decir que esa mente que ha estado siendo santificada era muy complicada, demasiado. Y que la sencillez que hoy me es dada por gracia en mi proceso mental es maravillosa porque participar no de lo que yo haya aprendido, sino de lo que Dios sabe, eso no puede ser superado. ¿Te das cuenta? Participar no de lo que yo entienda, sino de lo que Dios entiende. Eso no puede ser superado. Y esto es lo que nos corresponde a todos los hijos. No hay provisión de ninguna otra manera a la vida eterna y a la plenitud de Dios. Hay un solo camino, se llama Jesús. ¿Y qué es ese camino? Comunión, ser uno con Dios. Eso es magnífico porque en lugar de decir, y esto lo oigo mucho, ¿no? Y lo pensé por muchos años, lo cual hace evidente que no era la mente de Cristo, ¿no? De aquí a que yo llegue a empezar a parecerme a Jesús, está en chino, me falta mucho. Y luego salen las doctrinas, ¿no? Nunca lo vamos a lograr aquí. Imagínate, fíjate lo que está diciendo. Nunca lo vamos a lograr. Pues no, nunca lo vas a lograr ni aquí ni en ningún lugar, porque no es cuestión de logros. Pero aquí está la verdad. Ahorita tú tienes acceso a comunión, ¿sí? A participar de lo que Dios ya es, a participar de lo que Dios ya sabe, a participar de lo que Dios hace. A eso tienes comunión ya. ¿Y en qué dimensión tú participes? Solamente depende de cuánto Dios ha sido permitido por ti. ¿Cuánto le has permitido a Dios santificarte del entendimiento opuesto a Él? ¿Te has dado cuenta que la tendencia, y esto es triste porque no debe de ser así, pero la tendencia, eh, llamémosle histórica, en las personas que vienen a Jesús es que en su primera etapa ven a Dios hacer cosas maravillosas y conforme supuestamente crecen en el Evangelio, ya no ven a Dios hacer cosas maravillosas. ¿Qué pasó? Pues que fueron secuestrados en su entendimiento, ¿sí? Se pusieron a aprender Biblia, se pusieron a aprender cosas, se pusieron a querer ser ellos no sé qué. Yo ya estuve ahí muchísimos años, pero eso no nos llevó a comunión, ¿verdad? Eso no nos llevó a la vivencia de la naturaleza divina, eso nos llevó a manifestar a Dios. Nos llevó un montón de engaños, porque eso es lo que Sol decía, ¿no? Son verdades que traemos, que no son la verdad divina, esos son engaños. Y bajo esos engaños servimos, hicimos, subimos, bajamos. Pero ¿qué crees? No se manifestó Cristo. Recientemente me decían unos hermanos, no, es que usted no tiene idea de cómo nos pasaba a nosotros al inicio de un ministerio. Eran unos pleitos, unos agarrones, nadie estaba de acuerdo. Pues no era Dios, ¿verdad? Haciendo nada.
pero estábamos en el engaño de querer hacer para Dios. Amada familia, vamos a caminar el camino que Jesús es. Y cuando en Filipenses 2 el Espíritu Santo declara, haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo para aceptar y desear, darlo todo para que tú seas hecho hijo. Ahora está diciendo el Espíritu Santo, ven a ser parte de ese sentir, ven a vivir lo mismo. Permítele ahora a Cristo en ti vivir ese mismo sentir hacia los demás. Y dejemos de ponerle límites a Dios. Es que yo no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que a mí no, es que nada. Es que tú eres hijo, es que tú eres hija de Dios. Es que Cristo vive en ti y Él quiere hacer su trabajo hacia las personas que te rodean. Él quiere hablarles, Él quiere amarlos, Él quiere servirles. Él quiere darles vida. Entonces es un verdadero honor y privilegio que nos es dado a cada uno. Por eso el Espíritu Santo en 1 de Juan 3 dice, mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado su hijo, para que seas llamada su hija. Pero ese llamado es para que en ti Dios se haga manifiesto. Que en ti sea visto. Así como Jesús vino a manifestar al Padre, así ahora a ti y a mí nos toca manifestar a Dios. Todo filtro, todo pensamiento que en ti y en mí no funciona de esta manera, tiene que ser traído a la obediencia a Cristo. Y eso no lo haces en tu poder, pero sí lo eliges. Vamos a terminar describiendo este proceso. Si tú vas caminando a fe, si trayendo a fe, trayendo a la promesa de Dios contigo, el que Él te habilite en vivir comunión con Cristo, y vas dando esos pasos, ¿no? Asintiendo en tu corazón, Padre, gracias por mostrármelo, yo recibo esto, estoy listo o lista para que lo hagas en mí, para que yo tenga esta vivencia. Entonces todo va bien. Ahora viene el cumplimiento, ¿sí? Escucha esto. Cuando tú das un paso en fe, o sea, le tomas la palabra a Dios para que Él lo cumpla en ti, ese paso no es el cumplimiento de la promesa. Ese paso inicia el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Nunca te confundas. Todo lo que ha sucedido es tú has entrado en un contrato con Dios. Él se compromete y tú le vas a permitir cumplir su compromiso contigo. Ahora, ¿qué se requiere? Permanecer en ese trato. Y permanecer quiere decir que le toca a Dios ahora hacer el trabajo que le corresponde para cumplir esa palabra en tu vida y hacerlo de su tamaño. Por eso Él no deja nada a medias, todo tiene que ser perfeccionado ante sus ojos, no los tuyos, los míos o los de cualquier otra persona. Bueno,
Ahora se trata de permitirle a Dios hacerlo. Y el proceso de Dios es empezar a cumplir conforme tú te ubiques en esta verdad que Él ya comprometió. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, cuando Dios me dé la mente de Cristo, entonces yo ya no voy a usar la mente humana. Pues ahí nos vemos, ¿no? A lo mejor todo tu tiempo en la tierra te la vivas usando la mente humana porque no transicionaste, no te ubicaste en lo que ya se te dio. Y Dios no va a poder hacer el trabajo prometido porque tú insistes en cambiar su manera de trabajar. Así no trabaja Dios. Vivir por fe quiere decir que aquello que Dios comprometió, tú te ubicas y lo declaras como algo real ya. Le das crédito, ¿sí? Entonces, recibes la mente de Cristo para empezar a vivirla ya. No porque tú puedas, no porque tú sepas, no porque tú entiendas, no, porque Dios está comprometido a darte esas vivencias. ¿Vas a ser perfecto en el uso de esa mente? No, para nada. Pero ahí está en ti el guiador a la verdad, el Espíritu Santo. Está Jesús para mostrarte los pasos a dar. Está el Padre para santificarte y hacer todo el trabajo que Dios tiene que hacer. No hay ningún problema porque las personas que lo van a hacer están en tu corazón, en tu espíritu. Pero esto se requiere de nosotros. Párate ahí. Y obviamente eso te mete en una crisis porque ¿cómo funcionas si es algo que no conoces? Pero ahí es donde vas a conocer y aprender a vivir siendo provisto, siendo con la entrega inmediata, instantánea de lo que Dios viene a cumplir en ti. ¿Sí? En tu existencia autónoma, te tenías que aprender y te tenías que acordar de las cosas por tu cuenta, ¿cierto? Entonces, oye, que no, sí, pero se me olvidó. ¿Te ha pasado eso? ¿No? Estudiaste para un examen y a la hora del examen se te olvidó y reprobaste. Te dijeron esto, se te olvidó y te fuiste al revés. Ya están las consecuencias. Tu vida como hijo es una vida donde eso nunca te sucede si tú sencillamente vives recibiendo la guianza y la provisión que conlleva esa guianza de todo. Por eso Jesús dijo, miren, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Cuándo necesitas que te lo recuerden? Les voy a contar algo que Susi, mi esposa y yo vivimos en chiste, ¿no? Es una broma que vivimos todo el tiempo. Cuando ella va en el vehículo conmigo y yo voy conduciendo, hay un switch en mí que se apaga. Yo ya no sé para dónde voy porque tenemos 40 y tantos años de estar en este ejercicio y a ella le gusta irme diciendo por dónde, ¿no? Entonces, yo voy conduciendo y ella, ¿a dónde vamos? Pero a ella le encanta esperarse hasta que yo estoy o muy cerca de dar la vuelta o no darla, ¿no? No era para allá, pues sí, sí era para allá, pero tú no me dijiste. Entonces, el punto es el siguiente. Tu sistema
de cómo funcionar, de cómo caminar las cosas, de cómo vivir todas las situaciones que se te presentan, es ahora completamente distinto, es igualito al de Jesús. Todo lo que vas a experimentar va a ser guiado por lo divino, está bajo la guianza del Espíritu Santo. Tan es así que en Romanos capítulo 8 hay esta declaración: los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ponte eso. Si soy guiado por el Espíritu de Dios, soy hijo de Dios. Y si no, bueno, vienes a fe y te dispones a ser guiado para pensar, para ver y obviamente mucho más para actuar. ¿Esto va a revolucionar tu vida? Sí, totalmente. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Porque lo que está preparado para que tú vivas como hijo o hija de Dios son cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que no ha subido a corazón de hombre, pero que Dios preparó para ti porque le amas. Eso no se va a materializar, no se va a manifestar si tú, si yo no sabemos vivir comunión. Y no podemos vivir comunión plena si estamos operando en el entendimiento humano que es enemigo de Dios. Entonces, repito y resumo. Si oyes en fe y le tomas a Dios la palabra, empieza a vivir en la mente de Cristo ya. Está plenamente seguro que la otra mente en la que has dependido, la que has estado usando, se va a revelar con todo, pero llegó el momento en que se has hecho libre de ese enemigo de Dios. Porque eso es lo que es. A menos que ahora vayamos a alegar con Dios de que siempre no, ¿verdad? Pero él ya lo dijo, Romanos 8, está declarado, es un hecho innegable. Entonces, ahí empieza tu proceso. Vas a aprender a escuchar, vas a aprender a recibir, a seguir esos pasos que se te van indicando en tu corazón. Los pasos a dar son de tu corazón y todos damos pasos en el corazón. Ahí caminamos. Ahí está el camino que Jesús es. El Espíritu Santo te lo va a mostrar. Tú caminas hacia allá. Y todo esto que se opone, somételo a Cristo. Sencillamente, Padre, tú estás viendo todo este alboroto que trae mi mente, te escucho. Elijo tu voz. Elijo seguir. Límpiame. Y si permaneces, tú vas a ver de qué es capaz Dios. Él va a desbaratar todo eso adentro de ti. Yo puedo testificarles que una vez que pasas por esta senda de justicia y empiezas a vivir libertad de esa otra mente, las cosas son mucho más sencillas y más fáciles, mucho más fáciles. Pero no hay manera de que entres a lo fácil si no dejas que Dios te saque de lo complicado. Así que
Ahora nos toca vivirlo. Y disfrutar el proceso, porque si permaneces en fe, ahí hay paz. Va a haber un pleito con la otra mente, sí, pero no es tu pleito, es de Dios. Tú permanece creyéndole y lo que Él tiene que hacer, Él lo va a hacer. Pero el producto es que todo estorbo en ti sea destruido y cada vez más tu participación en quien Cristo es y en que Él haga sus obras va a crecer. Y allí es donde tú te das cuenta qué cosa es ser hijo de Dios. Padre, gracias, porque en ti está el poder, la capacidad, la integridad, todo para cumplir en nosotros algo que humanamente es totalmente imposible y absolutamente absurdo y loco. Pero no estamos tratando de convencer a una mente humana. Estamos escuchando verdad en nuestro espíritu siendo ratificada por el Espíritu Santo. Gracias por traernos aquí, a este umbral, a este parteaguas en la vida de tus hijos, respetando el proceso individual, pero trayéndonos a cada uno a entendernos en este camino a crecer, que venir y caminar con Jesús no puede suceder si no es en la mente de Cristo. Gracias por todo lo que has preparado y dado y por todo lo que estás tú listo para hacer en nosotros, de forma que se haga real y se haga perfecta en nosotros esta mente divina que nos has dado. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Pues tienes las siguientes horas y los siguientes días y semanas y meses y años para crecer en la mente de Cristo y gozarte en que Cristo viva su vida en ti. Les abrazamos, les bendecimos.